Ahora sí, queridos alumnos, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en una clase más del Instituto Bíblico Las Torres. Para mí es una bendición saludarles y bueno, vamos con esta tercera y última parte del libro de Números. Y vamos a ver la parte número 3 donde dice la nueva generación aceptada. Tenemos que entender algo bien importante, queridos alumnos, que la generación que no creyó en las promesas de Dios quedaron postrados en el desierto. Solamente, queridos alumnos, Josué y Caleb, los dos espías que tuvieron fe, sobrevivieron. ¿Qué nos enseña eso, queridos alumnos? Nos enseña, queridos hermanos, que nosotros y más los que vamos a desarrollar liderazgo espiritual, debemos ver más allá de lo que ve la gente común. Le voy a poner un ejemplo, ¿ok? Le voy a poner un ejemplo de lo que le estoy hablando. Fíjese, por ejemplo, usted un día va a tener un proyecto en su iglesia, ¿no? Supongamos, quieren ampliar el auditorio para que venga más gente o comprar sillas o arreglar el salón de los niños o un misionero quiere ir a la India y una persona que no tiene visión, hermanos, ¿qué es lo primero que dice? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto nos va a salir? O sea, la persona que no tiene visión piensa en lo que le va a costar, pero la persona que tiene visión piensa en aquello que va a lograr. Yo le voy a poner un ejemplo a usted. Si usted tuviera, por ejemplo, a su papá, a su mamá, y su mamá no fuera salva, no tuviera a Cristo, si su papá no fuera salvo, no tuviera a Cristo, y hubiera un precio que ponerle a la salvación de papá o de mamá, ¿qué precio tendría? ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar para que papá, mamá, su hijo, alguien querido reciba a Cristo? Yo creo que no habría precio, hermanos. Yo creo que estaríamos dispuestos a pagar todo lo que se nos pidiera para que ellos tuvieran a Cristo. No, no, con esto no estoy diciendo que la salvación tenga un costo, no. Le estoy dando un ejemplo de que cuando algo nos importa, no importa el precio que tengamos que pagar, hacemos lo posible porque se logre. Cuando tenemos una visión, vemos más allá de lo que nos va a costar, sino pensamos en aquello que va a producir. Por ejemplo, enviar un misionero a la India es caro, claro que es caro. Enviar un misionero a Arabia, construir un auditorio de una iglesia, comprar una ven para la iglesia es caro, claro que es caro. Le voy a poner un ejemplo el día de hoy. El viernes fuimos a un evento, hermanos, donde fuimos a darle un regalo a las mamás de niños con cáncer. Y les dejamos nuestro número y les dijimos, si de repente ocupan un donador de sangre o plaquetas, pónganse en contacto con nosotros. Estamos para servirles, no importa la hora, no importa el día, haremos lo posible por ayudarles. El día de ayer me contactó una hermana cuyo esposo van a operar el día 17 de enero. Me contacta la hermana y me dice, hermano, ocupamos un donador. Ayer en la iglesia en Las Torres presenté esta necesidad. Le dije, hermanos, ocupamos un donador de sangre. Y gracias a Dios, después del culto, se me acercó un hermano y me dice el hermano, hermano, pues chance en mi trabajo voy a pedir faltar. Imagínate, el hermano estuvo dispuesto a perder un día de trabajo. O sea, más o menos el que pongamos un precio. Él perdió 500 pesos. Él fue en ayunas. Imagínate, lo atendieron casi hasta la 1 de la tarde. O sea, desde que se levantó hasta la 1 de la tarde no comió. Le sacaron plaquetas. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que él no conocía a la persona a la cual le donó las plaquetas. No era su papá, no era su mamá, no era su hermano, no era un conocido, es más, no era ni miembro de la iglesia. ¿Por qué estuvo dispuesto a hacer eso? Por amor. Cuando se tiene una visión, no importa lo que tenga que costar, se es de bendición. A este hombre le costó un día de su trabajo, batallar con su salud, donar plaquetas es incómodo. ¿A mí qué me costó? Pues llevarlo, traerlo, perder medio día de mi trabajo. Y se dice pérdida, pero digo algo es ganancia. Hoy me voy a costar con menos dinero, pero con mucha bendición. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente, por ejemplo, hoy espiritualmente soy más rico que Bill Gates.
porque Bill Gates tiene millones de dólares, pero le aseguro que él no fue capaz de ganar un alma hoy, que él no fue capaz de ayudar a alguien que lo necesitaba hoy. Hay gente que piensa que la riqueza, la bendición es acumular, acumular, y la verdadera riqueza, la verdadera bendición es hacer la voluntad de Dios. Con eso en mente vemos que solamente aquella nueva generación fue aceptada. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la fe. Ahora, fíjese qué interesante. Hubo tres cosas nuevas. La primera, la nueva jornada. Vamos ahí en la palabra de Dios, si son tan amables, al libro de Números, capítulo 21. Acompáñenme, si es tan amable. Al libro de Números, capítulo 21. Y mire que esa es la palabra de nuestro Dios. Una nueva jornada. Tiene usted que entender que ahora esa generación que decían que iban a acabar con ellos, que iban a servir de escarnio y todo, eran aquellos que van a disfrutar de las promesas de Dios. Fíjate qué interesante. Números 21 habla de la historia de la serpiente de bronce. Mire que dice Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Esa es la nueva peregrinación. Y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjate qué interesante, ¿eh? Se desanimó el pueblo por el camino. Y luego dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjate qué interesante que el nivel del chisme, el nivel de la murmuración va subiendo. Si usted ha analizado el libro, primero contra quién hablaban, contra Aarón, y luego contra quién más, contra Moisés. Ahora la gente ya no nada más hablaba contra Aarón, ya no nada más hablaba contra Moisés. Ahora dice, ¿hablaron contra quién? Si usted lee el 5, contra Dios mismo. Qué interesante. Diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Pues no hay agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y mire qué dice el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos ahí, hermanos? Que no podemos andar ofendiendo a Dios y pensar que nada nos va a pasar. Hay juicios verdaderos, hay juicios justos. Por eso es importante tener temor de Dios. Ahora, fíjense qué interesante. El 8, vas a leer desde el 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Fíjate que dice el 8, y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué te enseña esto? Yo te pregunto algo. ¿Alguna vez has tenido conocimiento de que alguien habla mal de ti? ¿De que murmuran de ti? ¿Que chismean de ti? ¿Que te critican a ti? ¿Que se han burlado de ti? ¿Verdad que de repente tú dices, sí, hermano, yo perdono a esa persona, pero pues lo mejor es no tener contacto, no tener comunicación, lo mejor es mantener la distancia, porque esa persona me ofendió, me lastimó, me humilló. Yo no quiero saber, no le odio, pero tampoco le quiero hablar. O sea, ya no quiero saber nada de esta persona. No, un líder espiritual, un hombre, una mujer que sirven al Señor, que son verdaderos siervos, verdaderas siervas de Dios, aprenden a no guardar nada en su corazón contra aquellos que lo ofenden. Ay, hermano, eso está difícil. Puede ser, pero en Cristo es posible. En Cristo es posible perdonar. Le voy a contar una anécdota, hermanos, de Nelson Mandela. Nelson Mandela, hermanos, fue un luchador por los derechos sociales en Sudáfrica. Si usted piensa que en Estados Unidos son racistas, en Sudáfrica estaban peor. En Sudáfrica era peor el racismo, de tal manera que trataban a las personas de color como animales. Y Nelson Mandela luchó por los derechos de las personas de color en los años 60 y fue encarcelado casi 38 años. Imagínate, fue encarcelado Nelson Mandela casi 38 años. Y había un guardia, hermanos, que lo golpeaba, que lo humillaba. Su esposa le mandaba comida a Nelson Mandela y él tiraba la comida. La esposa le escribía cartas y rompía las cartas. Este guardia, hermanos, le hizo la vida pesada a Nelson Mandela todo ese tiempo. Al final, Nelson Mandela sale de la cárcel y algo increíble, se vuelve el primer presidente de color
de Sudáfrica. Tremendo. O sea, llegó a ser presidente de su país, Nelson Mandela. Un día Nelson Mandela llegó a un restaurante y estaba sentado, ¿quién creen, hermanos, en ese restaurante? El guardia que le hacía la vida pesada. Y de repente ese guardia se paró y quería huir pensando, me va a matar, va a pedirle a su cuerpo de guardaespaldas que me golpeen, que me maten, que me hagan algo. Y de hecho, uno de los compañeros de Nelson Mandela, que había estado en la cárcel con él, le dijo, mira, ahí está el guardia, ordena que lo maten. ¿Te acuerdas cómo te trató? ¿Te acuerdas cómo te humilló? ¿Te acuerdas todo lo que te hizo? Ahorita tú tienes el poder de matarlo, de acabar con él. Danos la orden. Y Nelson Mandela dijo, desde hace mucho tiempo yo perdoné a ese hombre, porque el rencor es una prisión y yo no quiero estar preso. Y se acercó al hombre que lo humilló, que lo lastimó, que lo ofendió, y dijo, no tiene usted por qué temer, yo le perdono y quiero que vivamos en paz. ¿Y sabe qué fue, qué tremendo fue eso? Porque toda la gente vio eso y toda la gente aprendió a perdonarse. ¿Qué le quiero entender? Hermano, me es difícil orar por alguien que mala. Imagínate a Moisés, este pueblo lo acababa de criticar, este pueblo estaba murmurando de él, este pueblo está diciendo, no hombre, Moisés no sirve para nada, Aarón no sirve para nada, Dios nos manda este pan liviano, y ándale, Dios les mandó las serpientes. Cualquiera, si hubiera visto a esta gente mordisqueada por las serpientes, que dirían, mira qué buenos, Dios los castigó, se lo merecen, castigo de Dios por murmuradores, castigo de Dios por chismosos, qué bueno que les pasó eso, tremendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ellos fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, ora por nosotros. Y dice la palabra de Dios que Moisés oró por ellos. ¿Qué aprendes esta noche? Aprende a orar y a perdonar por aquella gente que te va a dañar. Hermano Hugo, aún no me han dañado. Espérate. Estando en el ministerio, siempre va a haber alguien que te dañe. Siempre. Y te van a dañar a ti, a tus hijos, van a dañar aquello que haces. Por eso debes prepararte. Y a veces, ¿sabe qué es lo peor? Que es gente que no hace nada por el Señor. ¿Qué aprendemos de Moisés aquí? Aprendemos a orar por aquella gente que nos daña. ¿Qué hizo Moisés? Oró por ellos. Pero también dice el 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esto es un cuadro de Cristo. ¿Se acuerdan en Juan 3 cuando dice, y así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Luego la palabra de Dios nos habla ahí de la jornada de cómo pasan por Moab y no los dejaron pasar, pero también habla del nuevo censo y la nueva instrucción. Vamos a los capítulos 28, por favor, al 36. Fíjese que saludamos al hermano Díaz Rasgado, Dios le bendiga. Ahora, ¿qué instrucciones le dan? Las instrucciones de las ofrendas diarias, mensuales, de reposo, las ofrendas de las fiestas. Algo que debemos analizar, usted pensará, bueno, ¿por qué si Dios es dueño de todo? ¿Por qué hay que ofrendar? Si usted analiza, hermanos, los libros de Éxodo, de hecho, hay una parte en Éxodo que me impacta, yo creo que usted ya la ha leído. Cuando Moisés habla con el pueblo y le dice al pueblo, bueno, vamos a construir el tabernáculo, ocupamos oro, plata, piedras preciosas, maderas, todo lo que implicaba el tabernáculo. ¿Cuántos de ustedes en sus iglesias de repente hacen una junta, ¿verdad? Donde dicen, bueno, ocupamos esto, y sí o no, la mayoría de la gente cuando se trata de dar tiene mala actitud, tuercen la cara, no dan con gusto, murmuran, se batallan. ¿Sí está aquí conmigo? La verdad. Pero vemos que en estos libros, hermanos, Éxodo, Levítico, Números, dice la palabra de Dios que llegó un punto que dieron tanto que Moisés dijo, ya, ya no den, han dado mucho.
Se imagina, hermanos, que en una iglesia el pastor diga, hermanos, vamos a apoyar la obra misionera, vamos a levantar esta ofrenda para misiones. Y la mayoría de las iglesias no llegan al 100% de apoyo misionero. Algunos misioneros regresan del campo porque no se les apoyó. ¿Qué aprendemos, hermanos? Las ofrendas son importantes delante del Señor. Hermano Hugo, ¿por qué son importantes las ofrendas? Primeramente, hermanos, porque son un acto de gratitud. Una persona que está agradecida con Dios entiende que aquello que se ganó, Dios le dio la fuerza, la salud, el trabajo para ganárselo. Si usted tiene trabajo, no me va a dejar mentir. ¿Cuánta gente usted y yo conocemos que no tiene trabajo? Le cuento así de rápido del esposo de una hermana, él trabajaba en una refaccionaria y ya va para el año que no encuentra trabajo el pobre hermano. Y me comenta, hermana, ore por mi esposo. Amén, claro que sí. Y a veces nos levantamos y, ay, este trabajo, este patrón, qué flojera pararme temprano. Ay, no, dele gracias a Dios. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Hay mucha gente que no tiene salud. Imagínese usted nomás, por ejemplo, usted que me está viendo, ¿tiene usted cáncer? No. ¿Tiene usted leucemia? No. ¿Puede ver con sus ojos? Claro. ¿Puede caminar? Claro. Imagínese nomás una persona que tiene cáncer, que tiene leucemia. ¿Sí o no quisieran ellos tener la salud que usted y yo tenemos? Y a veces no le agradecemos a Dios la salud. ¿Cuánta gente, hermanos, no gasta miles de pesos en doctores? Miles de pesos. Hay gente que hasta se queda pobre por los doctores. ¿Se acuerdan de esa mujer? Dice la palabra de Dios, la mujer que tenía hemorragias, y dice la palabra de Dios que gastó y gastó y se acabó todo su dinero en médicos. Pero ella llegó a Jesús y pensó dentro de sí, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana, y tocó el borde de su manto y el Señor la sanó. Pero ¿qué le quiero entender? Cuando ofrendemos, le decimos, Señor, gracias, gracias, Señor, y yo te ofrendo porque mira, Señor, tú me has cuidado de chocar en el carro, me has dado mi trabajo, me has dado mi salud, mira, Señor, puedo ver, puedo caminar, no tengo que gastar miles de dólares o pesos en un hospital, Señor. ¿Qué tanto es darte el 10%, Señor? No es nada. ¿Qué tanto es dar para la obra misionera, Señor? No es nada. Comparado con lo que Dios nos da, no damos nada, hermanos. ¿Qué le quiero entender? Las ofrendas son importantes porque son un acto de gratitud, pero también son un acto de sembrar. Por eso dice la palabra de Dios que el que siembra escasamente también que segará. Pero el que siembra generosamente, yo creo, bueno, yo crecí en el campo y mi tío nos daba un costalito de maíz para ir sembrando entre los surcos, las mazorcas. Pero fíjate qué interesante, sembrabas un granito de maíz, llovía, le daba el solecito, crecía, y de un granito de maíz salía una mazorca con 4 o 5 elotes. ¿Verdad que sí? Qué interesante. Sembrabas un granito de maíz y ya cuando se cosechaba, ya eran 4 o 5 elotes. Pero ¿qué pasaba? No nada más sembrabas un granito de maíz, sembrabas muchos y se llenaba la milpa. Y ya no eran 5 elotes, eran 2000 elotes, 3000 elotes, de 3000 granitos. ¿Sí me está entendiendo? Si usted quiere ser bendecido por Dios, aprenda a sembrar en lo espiritual. Haga tesoros en los cielos. ¿Qué le queda entender? Que no hay mejor lugar para invertir que en la obra de Dios. El otra vez estaba viendo, hermanos, que aquí en Monterrey, en San Pedro, hubo una empresa que manejaba acciones y capitales y vendía bonos de la bolsa de valores. Y mucha gente, hermanos, invirtió millones de pesos en esos bonos. Dice, no, pues cuando me retire, este dinero va a producir intereses y ya tengo mi ahorro. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Que los titulares de esa empresa desaparecieron y se robaron todo el dinero. ¿Cuántos de ustedes han escuchado historias así? De gente que tiene sus ahorros en el banco y se lo roban.
¿Verdad que sí, hermanos? Pero ¿sabe qué? Yo le aseguro a usted algo. Usted invierte en la obra de Dios, invierte en los misioneros, invierte en la iglesia, invierte en la obra de Dios y le aseguro, y usted me va a dar la razón, sí o no, cuando usted invierte en la obra del Señor, el Señor le multiplica, el Señor le bendice. ¿Por qué? Porque ofrendar es un acto de gratitud, pero también un cristiano sabio invierte porque sabe que eso que invierte, el Señor se lo va a multiplicar. Pero también ofrendar es un acto de amor. ¿Por qué? Porque sí, dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre. Cuenta mucho la actitud al dar. No nada más se trata de dar, ahí está, no. Hágalo con amor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, imagínense nomás que usted llegara a casa de su mamá, ¿verdad? Dijera, mamá, hágame un huevito, ¿verdad? Con nopalitos. Y que la mamá llegara, ahí está, y le aventara el plato. Sí te dieron tu huevito con nopalitos, pero pues no te vas a ver igual porque te lo dieron enojados. ¿Está aquí conmigo? No, cuando hagamos algo, hagámoslo bonito, hagámoslo con amor, hagámoslo de corazón. ¿Por qué? Porque Dios cuando Él nos da con amor. Esta mañana usted vio, ¿cuántos vieron el amanecer en la mañana? Y si o no, Dios nos regala un hermoso amanecer. ¿Cuántos pudieron probar alimento esta mañana? Gloria a Dios por los alimentos, gloria a Dios por el amanecer, gloria a Dios por respirar. No sé si a ustedes les llegó a dar COVID, pero a mí me dio COVID y hermanos, no podía uno respirar. Sentía literalmente que había una persona arriba de uno oprimiéndole el pecho y no podía uno respirar. Y de verdad, cuando me terminó de dar el COVID, le di tantas gracias a Dios por respirar, por el solo hecho de respirar bien. Cuando me dio COVID, la comida no tenía sabor, no me sabía nada la comida. Y ahora le muerdo uno un taquito de bistec con cebollita, con limón, con salsita. Y ¡ay, qué sabrosos saben los taquitos de bistec! Y luego para bajarse el taquito, una coca con hielitos. ¡Qué sabroso! Amén. Ya capté su atención de los dragones, ¿eh? ¿Qué le quiero dar a entender? Dele gracias al Señor, porque el Señor todo lo que nos da, nos lo da con amor. ¿Cómo, hermano Hugo? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera fue obligado Dios, no, de mala gana no, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo demostró su amor? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de ese amor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, qué hermoso es el amor de Dios. Entonces vemos la nueva jornada, el nuevo censo, la nueva instrucción, pero vemos un personaje aquí, hermanos, ya a finales de número bien interesante. ¿Qué personaje es, hermano Hugo? El profeta Balaam. ¿Por qué fue famoso Balaam? Fíjate cuál es el significado de Balaam, ¿ok? Ahí le va. Dice, Balaam es el nombre del personaje bíblico y es considerado hijo de Beor. Ahora, fíjate qué interesante, ¿ok? Este nombre del personaje bíblico lo fueron a buscar ¿quién? Los de Moab. ¿Para qué lo fueron a buscar? Fíjese que dice la palabra del Señor rápidamente ahí en números, ¿ok? Rápidamente en números 22. Dice el uno. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto a Jordán frente a Jericó. Y Balac, o sea, de los reyes de Moab, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho el amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como el amo y buey, la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor,
en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de mi tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué aprendemos ahí de Balaam? ¿Cuál fue el error de Balaam? El error de Balaam, queridos alumnos, fue servir a Dios por dinero. ¿Y cuánta gente hay, hermanos, que no cambia cuando hay dinero de por medio? ¿Ha visto usted a siervos y siervas de Dios tratar mejor a una persona de dinero y a otra que no lo tiene tratarlo mal? Yo sí lo he visto. Y yo creo que usted también. ¿Verdad que sí? Y la persona que tiene dinero de repente hace algo y el pastor dice, no, no hay problema, hermano. ¿Pero por qué? Porque no le conviene que se vaya, porque ofrenda bien, porque apoya mucho. Y una persona que no tiene falla, y, que se largue, córranlo. Hay mucha hipocresía de repente en las iglesias, hay mucha hipocresía de repente en los pastores. ¿Por qué está diciendo esto, hermano Hugo? Para que usted no caiga en eso. Balaam servía a Dios por dinero, por interés, era interesado. ¿Cómo lo dice, hermano Hugo? Mire qué dice. El rey de Moab, fíjate qué interesante, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, o sea, le llevaron regalos y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y les dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ve pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová, fíjate qué interesante, y te quiero preguntar esto, qué interesante esto. Después de esto que le dijo Dios, ¿qué respuesta debía decir él? Si Dios le estaba diciendo que el pueblo era bendito, ¿qué debió de decir Balaam? Lo que debió decir Balaam es, ¿saben qué? No voy a ir porque yo estoy convencido de que no es bueno maldecir este pueblo. ¿Está aquí conmigo? Pero en lugar de decir que estaba convencido, le echa la culpa a Dios. Mira qué dice. Dice, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. ¿Por qué? Dice, porque Jehová no me quiere dejar ir. ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños? ¿Y se acuerdan que teníamos amiguitos? Recuerdo una vez, mis amiguitos, había un río allá por mi pueblo y nos gustaba ir a jugar al río, pero una vez unos niños se murieron y se ahogaron. La corriente se llevó a 3 niños y ya desde ahí mi mamá no me dejaba ir. Y de repente iban niños al río y me decían, hey, pídele permiso a tu mamá para que nos deje ir al río. Y yo iba con mi mamá y le decía, mamá, ¿me deja ir? No, no vas a ir. Y yo salía bien triste. ¿Qué pasó si iba a ir? No, es que mi mamá no me deja ir. En lugar de decir, no, pues corro peligro o hay algo mal, no. Le echaba la culpa a quién? A mi mamá. Es lo mismo aquí con Balaam. O sea, Balaam, si por él fuera, sí iba, porque lo movió el dinero, pero dijo, no, a mí Dios no me está dejando ir. O sea que si Dios sí le hubiera dejado ir, sí hubiera ido. Qué tremendo. Ahora, fíjate qué interesante. El 15, lean 22:15, fíjese qué dice. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes. Fíjate qué interesante, léelo conmigo. Y más honorables que los otros. Tal vez aquellos príncipes anteriores llegaron en surus o en carros aveo o en carritos bien sencillos. No,
Estos príncipes llegaron en camellos Mercedes-Benz, en camellos Audi, ¿verdad? Llegaron vistiendo ropa de Armani, ropa de Hugo Boss, ¿verdad? Porque dice aquí que eran más que honorables, ¿ya? Fíjese, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Fíjate qué interesante, el 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Cuál fue el error de Balán? ¿Sí o no, hermanos? Desde que llegaron a su puerta y realmente temía a Dios y estaba convencido, les debió haber dicho, ¿saben qué? No me digan nada, váyanse de aquí. Mi respuesta es no. Mas, sin embargo, a Balaam lo que lo movía era el dinero. Y vemos más adelante, y dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová. ¿Cuántas veces hay gente tan necia que sabe que Dios no está a favor de lo que está haciendo y espiritualizan? Ay, voy a orar. Por ejemplo, un joven que dice, ay, es que esta muchacha no va a la iglesia, no es cristiana, pero me gusta, voy a orar por ella. No, no tienes ni que orar por ella. En la iglesia hay buenas muchachas. No te salgas de la voluntad de Dios. Pero hay gente tan ciega, tan necia, que de repente cometen esos errores. ¿Verdad que sí, hermanos? Y doy ese ejemplo de la muchacha, por ahí varios ejemplos. Por ejemplo, en el trabajo, le dicen, tiene que quedarse el domingo a trabajar. Ay, Señor, tú sabes, Señor, que te amo, pero no, un cristiano no trabaja los domingos, porque el domingo es día del Señor. Y a veces cambiamos a Dios por tantito dinero. No, el día del Señor es sagrado. Hermanos que visten mal, porque ya no, antes eran las hermanas, ahora hasta los hermanos visten mal, se depilan la ceja, se ponen skinny jeans, visten como el mundo. Ay, voy a orar a Dios a ver si es. No, hermano, ¿cómo va a estar bien una vestimenta del mundo? ¿Cómo va a estar bien las palabras del mundo? ¿Cómo va a estar bien la música del mundo? ¿Cómo va a estar bien faltar a la iglesia el domingo? ¿Cómo va a estar bien que te cases con un mundano? Hay cosas por las cuales ni hay que orar. Hay que aplicar el sentido común. Y hay gente que no aplica el sentido común. O sea, es como si llega mi hijo y me dice, papá, conocí una muchacha en la preparatoria, no es cristiana. Yo no le voy a decir a mi hijo, ay, sí, hijo, vamos a orar. No, yo le voy a decir, no, hijo, eso no es correcto, eso no agrada a Dios. Balaam estaba espiritualizando su pecado. Ya hay cristianos que espiritualizan su pecado. Ay, vamos a orar. No, hay cosas por las cuales no hay que orar. Hay que usar el sentido común. Pero fíjate qué dice. Volvió a orar y fíjese que le dijo Dios. Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete, pero allá lo que yo te diga. ¿Y sabe qué pasó? Ustedes saben la historia. El necio de Balaam se fue, se subió a su burrita y sí iba por necio. Pero ¿qué pasó? Que la burra empezó a estrellarlo contra las zarzas y aquel se enojó contra la burra y la golpeó. Y fíjese qué dice aquí más adelante. 21. Así que Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna, fíjate, mejor el animalito vio el ángel de Jehová, que estaba en su camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó del asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y al otro lado. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam. Y él le volvió a pegar. Pobre animalito, ¿verdad? Le pegó dos veces. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, se cayó y cayó encima de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. O sea, le pegó tres veces con un palo a la pobre burrita, que ni culpa tenía. Pero mire que es el 28.
Entonces Jehová abrió la boca al asna. A ver si la captan estos alumnos. ¿En qué otro lugar de la Biblia se menciona que un animal habla? A ver si la captan. Aparte del asna. La serpiente de Génesis 13. Ándele. Excelente, la serpiente de Génesis, bien, bien contestado. ¿Ah? Pero aquí la asna, fíjate, qué interesante. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has pegado estas 3 veces. Oiga, si se levanta un asna y me empieza a hablar, yo me echo a correr. Ya que sí, hermanos, imagínense, ¿cuántos aquí tienen mascotitas? Perritos, perritos, gatitos, ¿verdad? Y hay mascotitas que de repente lo único que les falta es hablar, ¿verdad? Pero fíjese, imagínense que hoy en la noche usted le sirve sus croquetas a su perrito y el perrito diga, oye, me estás sirviendo muy poco. Yo creo que en lugar de ponerse a discutir con el perrito, no es lo suficiente, usted se echaría a correr. Mas, sin embargo, era tal la necedad de Balaam, que dice la palabra de Dios, que la asna dijo, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Estaba tan ciego que todavía se puso a pelear con el asna que él. Ojalá, fíjate qué le dice, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Wow, tremendo. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado así contigo. Y él respondió, no. O sea, la burrita tenía más razonamiento que Balaam. Le dijo, a ver, antes de matarme, piensa, ¿cuándo te he tratado así? No, pues nunca. Entonces, aquí quién es el burro, tú o yo. Resultó que Balaam era más burro que la burra, ¿verdad? Pero bueno, tremendo Balaam. 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo la demás historia, hermanos, usted se la sabe. Cómo este hombre no maldijo a Israel, bendijo a Israel, pero más adelante, ya por causa de tiempo no lo vamos a ver, él le enseñó a los moabitas cómo hacer caer al pueblo. ¿Y cómo los enseñó? Les enseñó a que la manera en que los hacía caer era mezclarse entre los pueblos, era que fornicaran. ¿Y qué pasó? Dice aquí que el pueblo adulteró con las hijas de Moab, pero hubo un hombre, hermanos, un hombre llamado Fines que se paró por Dios. Fíjese qué interesante. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 25. Y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fíjate qué tremendo que empezaron a fornicar y a estar con el pueblo de Moab, pero fíjate qué descarados se volvieron. Fíjate que dice 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación, mientras lloraban a ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, al varón y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad y murieron de aquella mortandad 24,000. Wow, este hombre tenía celo por Dios. Cuando el pueblo empezó a fornicar, empezaron a caer muertos y este hombre se paró y los alanceó a ambos. Y así cesó la mortandad. Recuerdo, hermanos, a mí me gusta mucho el béisbol. En los años 70, unos hippies iban a quemar la bandera de Estados Unidos. Llegaron al estadio de los Dodgers, iban a prenderle fuego a la bandera de Estados Unidos, pero un jugador, hermanos, llegó corriendo y se las arrebató. Y todo el mundo lo aplaudió. ¿Por qué? Porque la bandera merece respeto. Y este hombre Fines mató a esa mujer ligera, a ese hombre pecador, y dice la palabra de Dios que fue honrado. Parece, ¿qué nos enseña esto, hermanos?
nos enseña a pararnos por lo correcto. No siga las modas de este mundo, no siga las palabras de este mundo, no siga los consejos de este mundo. Párese por lo correcto, téngaselo por lo correcto. Le van a llamar exagerado. Si no exageres, no es para tanto. Párese por lo correcto, párese por lo bíblico, párese por lo santo, párese por lo bueno. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Aprendamos de ese hombre que todo el mundo se estaba desviando, pero él se paró por Dios. Diga dentro de sí, aunque todos se desvíen, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no solo mi casa, sino mis hijos. Y no solo mis hijos, sino mis nietos. Y qué hermoso, hermanos, que nuestra familia, imagínense qué bonito llegar a generaciones que sirven a Dios. Que digan, mi abuelita servía a Dios, mi mamá servía a Dios, mis hijos sirven a Dios, mis nietos sirven a Dios, mis tataranietos sirven a Dios. Pero vemos los tres más grandes tipos de Cristo. Con eso cerramos. ¿Cuáles eran los tipos de Cristo? ¿Ok? La roca de Meriba, la serpiente de bronce y las ciudades de refugio. ¿Ok? Con esto vamos a terminar. Tarea para la próxima semana. Hacer un estudio de 2 hojas de las ciudades de refugio. ¿Dónde estaban? ¿Para qué servían? ¿Cuál era su propósito? ¿Cómo son un tipo de Cristo? En 2 hojas, si son tan amables, por favor. Así es que bueno, gracias, queridos alumnos, por estar aquí pendientes. Que el Señor les bendiga. Hoy empezamos un poquito antes. Espero les haya sido bendición. Hermano Jorge Junior, Dios le bendiga. Hermano Omar y su esposa, Dios les bendiga. Un abrazo a ambos. Hermana Reina, Dios le bendiga. Hermana Betty y hermana Vianey, Dios les bendiga. Que pasen buena noche y bueno, ya nos despedimos de la clase. Dios les bendiga y nos escuchamos el próximo lunes.